Los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla y a volver, en muchos casos, a sufrir sus consecuencias. Esta es una máxima que, no por repetida hasta la saciedad, deja de ser absolutamente real, tétricamente real. Dentro de unos minutos os voy a ofrecer una entrevista con Francisco Núñez del Arco, que es un historiador, un hispanista, que lleva en España pocos días, aunque él ha viajado mucho a nuestro país en los últimos años y que acaba de dar a la imprenta la última edición de su libro, que es Quito fue España, historia del realismo criollo. Núñez del Arco, os invito a que os quedéis un rato más a ver su entrevista, porque realmente merece la pena. Describe el proceso de la mal llamada secesión de su país, de Ecuador, hace ya pues exactamente 2 siglos, y nos ofrece unos paralelismos que son abracadabrantes y que ponen los vellos de punta con lo que estamos viviendo ahora, con el proceso o el procés, lo llaman, al procés, que están queriendo llevar a cabo todos estos tarados iluminados y en la mayor parte de los casos sinvergüenzas, porque ni ellos se creen lo que están diciendo, ni ellos se creen lo que dicen, ni ellos se creen las soflamas que lanzan ayer como una tarada que creo que era responsable de no sé qué cámara de comercio que hizo ayer una soflama encendida. Bueno, le faltó allí, en fin, hacerse un aquelarre, ¿no? Como las de Zugarramurdi. Eh, Diciendo una cantidad de gilipolleces, vuelvo a repetir, que ni ella se cree, aunque claro, me imagino que tiene que ser muy triste tratar de mantener el nivel de vida con sueldos de 5 ceros por lo menos, pues viéndote obligada a decir estas cosas. Las similitudes entre un proceso que siempre son las mismas soflamas. Además, se presenta como una redención del pueblo al que se van a quitar las cadenas y al que se le va a quitar el yugo del cuello y al que se va a dotar de una libertad que el actual régimen, entre comillas, opresor no les da. Siempre son protagonizados por unos golfos que suelen ser los más podridos representantes de unas oligarquías que precisamente necesitan esto como forma de vida para seguir conservando sus magros dividendos, sus fastuosos sueldos públicos, a costa, en este caso, por cierto, del Estado español, y su lujoso tren de vida. El no perderlo precisamente supone el seguir dándole patadas a esta lata y huyendo hacia adelante. El problema no es tanto que exista un grupo de tarados barra sinvergüenzas, sino que un gobierno central les compre la especie, pues a cambio de ni siquiera de 30 monedas de plata, como Judas cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo para que le ejecutaran los romanos, de 7 monedas, de 7 escaños, de 7 diputados para seguir siendo presidente del gobierno ante la pasividad, ante el pasotismo de la mayor parte del pueblo español al que se la rasca la unidad de España. Atended a la gente que había el pasado domingo a las 12 del mediodía, porque estábamos todos convocados frente a plazas o frente a ayuntamientos y en grandes plazas de grandes capitales de provincia y grandes ciudades de este país. En muchas grandes capitales había apenas 200 personas. ¿Dónde está el problema? ¿En que haya un puñado de sinvergüenzas y de locos que ahora adoren a un delincuente, a un tarao que sale a la calle con una fregona en la cabeza? ¿En el que haya un gobierno traidor que viola, que pretende reventar la legalidad vigente y hacer unas leyes a la carta? Lo siguiente por lo que irán, por cierto, señores, a por usted. No se haga líos. Después de conseguido esto, que les quedan pocos meses, van a ir a por la corona. Están terminando de asfaltar a usted la carretera de Cartagena. Se lo hemos advertido respetuosamente muchas veces. Ahora parece que va en serio. No lo sé. Usted es el que mayor volumen de información maneja, como es natural, en España. Sabe sin duda mucho más que yo y mucho más que 100 o 200 periodistas que podemos aquí estar pontificando todos los días durante horas, que nosotros, digo, sabe mucho más de lo que le estamos hablando. No lo sé. Supongo que el Estado, al final, que es por lo demás un gigante muy poderoso, dispondrá de recursos de autodefensa lógicos por lo demás, que no sé si se me escapan o no, pero bueno, tampoco este es el lugar para valorarlos. El problema, digo, tampoco es ni siquiera un gobierno traidor y un gobierno que va a reventar la legalidad vigente. El problema es el pasotismo de la sociedad española. El pasotismo de la sociedad española, que se reparte entre la mitad de indiferentes y la mitad de tipos que, como son los suyos, son capaces de jalear hasta
no sé, la legitimación del crimen de Estado. Porque yo esto ya lo vi hace 25 o 30 años, ¿eh? Ahora uno que va dando clases por las radios, eh, bueno, fue situado en una fantasmagórica o imaginaria X por parte de un juez que nunca fue de derechas, que siempre fue de izquierdas, pero que durante algunos años, los primeros de su vida profesional, se tomó esto relativamente en serio. Me van siguiendo, ¿verdad? Bueno, pues medio pueblo español, los que se fingen contritos en público, como damiselas decepcionadas o de luto, diciendo no es esto, no es esto, pero te reconocen que han votado a Sánchez y que van a seguir votando a Sánchez. Bueno, pues la conclusión es obvia, se la suda a esos millones de españoles la unidad de España. Y es que además, algunos, que llevamos ya mucha mili y que hemos conocido a mucha gente y tenemos por oficio, más que otro tipo de desempeños profesionales, el hablar diariamente con mucha gente, constatamos que esto no es un juicio precipitado o de parte, es que es un juicio real. Se la suda a buena parte del pueblo español la unidad de España. Lo único que quieren es, como decía Harcha en el 77, aquel grupo, su pan, su hembra y la fiesta en paz. Pues estos ni siquiera, estos lo que quieren es su caña y su gambas, su ración de gambas a la gabardina los domingos y a la unidad de España y al bienestar común de los españoles y que le vayan dando, hombre. Aquí cada uno va a resolver su historia y luego lee el periódico, pone el mohín que le parezca mejor, enhebra una conversación de 5 minutos con los compañeros de trabajo y aquí paz y después gloria. Y después, pues a su tema, a su tema. Esa indiferencia que al final acaba siendo letal para los pueblos, esa indiferencia ante los criminales y ante los que destrozan la legalidad vigente y ante los que están robando delante de nuestras narices, y lo van a seguir haciendo porque ante la impunidad de la que les dota el sistema, pues no tienen ninguna razón para dejar de hacerlo, es la que acaba conduciendo a los pueblos al desastre y la que acaba, bueno, pues provocando décadas, siglos después incluso, porque hay veces que estas deflagraciones tienen unas consecuencias que perduran durante siglos en la memoria y que son todo un lastre para el futuro desarrollo y reconstrucción de esos países, de esos estados o de esos pueblos, provocan situaciones como la que están viviendo nuestros hermanos latinoamericanos, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, incluso en Chile. Hay un diario, el diario oficial del régimen, el diario Arriba, que le dedica estos días más páginas al 50 aniversario de un golpe de Estado que ocurrió hace 50 años, de las que le dedica, que no le dedica ni la décima parte, y desde luego en un tono muy diferente, al golpe de Estado que se está perpetrando en España. Porque esto es un golpe de Estado. Eso no les merece ninguna, no sé, señal de alarma a los que deciden todas las mañanas la línea editorial del diario Arriba. Curioso mundo, curiosa tela de araña, últimamente lo vengo repitiendo mucho, política, social y mediática, dentro del panorama de algunos no, de la mayor parte de los medios de comunicación subvencionados y podridos, que es tremendamente sañuda con algunas cuestiones y tremendamente generosa con otros y con otras cuestiones e individuos políticos, sectarios y criminales que deberían de estar en la cárcel y que atrapa a los moscardones, perdón, que atrapa a los mosquitos mientras deja pasar a los moscardones. Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana del martes 12 de septiembre de 2023 y saludamos hoy, tengo el placer de saludar y de presentarles a un buen amigo de esta casa y amigo también de nuestros grandes amigos como Jesús Palacios y algunos otros. Su nombre es Francisco Núñez del Arco, es historiador, es hispanista. Te doy la mano y te agradezco muchísimo, Francisco, que te hayas acercado a los estudios de periodista digital. Francisco Núñez del Arco acaba de llegar a Madrid, viene de Ecuador con su familia, porque tiene una historia personal, evidentemente, en un país que está ahora mismo ya comido por el marxismo y en el que no se puede vivir, uno de tantos países en los que buena parte de sus gentes se están viendo expulsadas por esa ideología criminal, pero que también es noticia porque acabas, por empezar, digamos, y luego ir yendo de lo particular a lo general, acabas de dar a la imprenta o acaba de ver la luz la última edición de tu libro
Quito es España, el realismo criollo. Quito fue España. Quito fue España, el realismo. Historia del realismo criollo. Historia del realismo criollo. ¿Qué cuentas en este libro, Francisco? Bueno, Quito fue España, historia del realismo criollo es una revisión y un alegato histórico sobre la realidad de España en el territorio del reino, la provincia de Quito, lo que actualmente más o menos conforma el territorio de Ecuador, porque en realidad era mucho más amplio. Un alegato en contra de la leyenda negra y para tratar de entender mejor nuestro presente, ¿no? Un medio de autodefensa. En Quito fue España, ahondo sobre la constitución histórica de la monarquía española durante esos 3 siglos que se han borrado de la historia en común que tenemos con España, para entender el preciso momento de lo que se mal llamó, se mal denominado las independencias, que en realidad fueron separaciones. Eso fue una secesión a toda regla, llevada adelante por movimientos separatistas, oligárquicos con intereses foráneos y extranjeros, sirviendo esos intereses a los anglosajones, principalmente a Gran Bretaña. Y como eso significó una total involución hacia el subdesarrollo y la dependencia. Mientras fuimos parte de la monarquía española, durante 3 siglos éramos la primera potencia mundial y estábamos a la cabeza de absolutamente todos los avances, desde los sociales, los políticos, los económicos, los técnicos también, por cierto, aunque hay mucho mito y leyenda sobre eso. Y después de eso pasamos a ser una republiqueta bananera del peor sentido, que ha llegado a donde hemos llegado hoy en día, producto de este proceso histórico. Ahora vamos a volver a eso. Acabas de decir una republiqueta bananera. Lo de republiqueta es que nos suena, y es que además estamos en los días, ¿sabes? Porque sigues prácticamente al día a día la actualidad de nuestro país. Sabes que tenemos una parte, por cierto, del territorio que es y va a seguir siendo España, por mucho que se empeñe esta gentuza, que ahora quiere separarse. Cuando se empezó a hablar de la burguesía, que bueno, pues hace ese proceso de separación, de secesión, ¿no? Élites acomodadas, etcétera, me ha recordado tanto a lo que quiere hacer esta gentuza en Cataluña que no puedo evitar preguntarte por ello. La verdad es que el proceso a mí me sorprende el parecido. Los paralelismos son enormes. O sea, ahora venía para llegar puntual a la entrevista en taxi y escuchaba la entrevista en la radio que hacían, justamente era sobre este tema, no sé en cuál radio. Pero el punto es que el entrevistado mencionaba algunos temas que yo ya conocía del separatismo catalán. Primero se inventa una historia completamente falsa, ¿no? Que lo mismo pasó en Ecuador, por ejemplo, y en lo que ahora es Ecuador y en el resto de republiquetas del continente, tergiversando por completo episodios del pasado para darles un toque independentista que no tuvieron, por ejemplo. En eso es completamente similar. Después inventan mitos políticos actuales, ¿no? Sobre la supuesta opresión o sobre la supuesta exacciones que tenía la monarquía española sobre el territorio de lo que era de Ecuador, cuando en realidad es que cada vez era más el imperio una carga que algo que estuviera beneficiando a la monarquía española. Y lo mismo pasa de alguna manera aquí con las comunidades. Cataluña, de lo que entiendo, es de las que mejor recibe reparto presupuestario a nivel del Estado español. La que mejor. Y me parece que Murcia, Andalucía y Valencia son las que peor reciben, y por distintas razones. Entonces ahí se cae el parte de esta historieta, ¿no? Que el problema fundamental es que la historia es un instrumento de dominio. Y en el caso americano, siempre yo digo esto cuando me entrevistan en España, donde deben reflejarse los separatistas catalanes, es el fracaso total de nuestras republiquetas, porque las mentiras eventualmente llevan al fracaso, porque no se pueden sostener en el tiempo. Se sostienen a base del latrocinio general de la población por parte de esas oligarquías republicanas que fundan esto para intereses extranjeros. Entonces finalmente llevan a la miseria total, y eso, si llegara a pasar, que no lo va a hacer, sería el espejo más fiel de Cataluña, de lo que pasa en América. Completamente. Francisco, hablábamos antes, un rato antes de comenzar a grabar esta entrevista. Yo te preguntaba por el auge, y ahora podemos hablar largo y tendido sobre el tema de esos movimientos neomarxistas, al final de esa ideología criminal que es el comunismo, que se enseñoreó de todo el cono suramericano ya durante los años 60, y que ahora ha vuelto en los últimos años con una fuerza inusitada.
Ya en 1992, Venezuela, digamos que fue punta de lanza en ese proceso, con el golpe de Estado de Chávez y después con todos los años, muerto el dictador, del actual presidente, de Nicolás Maduro. Aquí en muchas ocasiones, algunos hemos expresado nuestro temor y gentes que cruzan el charco también y que vienen desde allí y nos dicen, no se dan cuenta lo cerca que están acá ustedes de todo aquello que nos pasó hace 15, 20, 25 años y que también allí decíamos, recuerdo siempre que Venezuela era el país más rico de toda Hispanoamérica, más incluso en recursos naturales que Argentina, más todavía. Y nadie hubiera dicho con la pujante clase media que había en Venezuela en los años 70, en los años 80, a primeros de los 90, bueno, donde había instalado un sistema, pues el turismo, desde Herrera Campins hasta Carlos Andrés Pérez y tal, que iba a devenir en lo que ha devenido, en un país donde las fuerzas gubernamentales ametrallan y asesinan pues a las pobres gentes que están haciendo cola esperando en un supermercado a ver si hay algo de comida. Bien, hay mucha gente que nos dice, no son ustedes conscientes de que están en el mismo camino. Tú, sin embargo, y tú no eres precisamente sospechoso de ser un izquierdista ni tal, pero discrepas, dices, no, tienen ustedes todavía una salvaguarda o un constructo más que social, económico también, que les protege de eso. ¿Tú crees? Sí, sin duda alguna. O sea, ningún país está a salvo del marxismo finalmente, porque es una cuestión revolucionaria. Finalmente, si se decide y si llevar adelante a cabo esta revolución, se la puede hacer en cualquier parte del planeta. Marx decía que el último lugar del mundo donde se podía llevar a cabo la revolución era en Rusia y justamente se llevó allí, ¿no? Así que a nivel de voluntad política de la subversión, todo es posible. Pero a nivel de lo que yo veo de las condiciones sociales, económicas y políticas de España, ni de lejos lo que pasa en Hispanoamérica, por muchísimas razones. Por nivel de vida, por ejemplo. Primero lo que tú mencionaste. Hay clase media. Hay clase media. Hay una economía España. activa. O sea, una economía real, una economía del día a día que tú te das cuenta que no está plagada de la inseguridad y del completo falta de certidumbre que tenemos en América, ¿no? Comprendo. Además, ustedes pertenecen a la Unión Europea. Tienen el euro, que no es una moneda que manejan a nivel nacional. Sí, eso nos protege porque eso nos deja inmunes a ataques especulativos contra la divisa. Y además, socialmente, yo tampoco siento ni de lejos lo que pasa en nuestros países. Quizá en algunas zonas, en Barcelona, se siente un poco un ambiente similar, sí. Pero en Madrid y en el resto de España, yo conozco España desde el mar Cantábrico hasta el Mediterráneo. Bueno, me falta Galicia, pero estoy en el País Vasco. Y el único lugar donde yo siento un ambiente similar, social, que se nota un poco eso, es en Cataluña. Pero en el resto ni de lejos. O sea, la clase media sigue siendo un importante factor económico, social y político en toda España, ¿no? Vox tiene 3 millones de votantes, que eso, un fenómeno parecido en Hispanoamérica, es impensable que un partido con propuestas de racionalidad, diría yo, tuviera esa cantidad de votantes. No es algo que existe. Entonces, todas esas señales a mí me indican que no se va a llegar a eso. No creo que se llegue. Además, el español finalmente es muy consciente de su pasado y de su historia. Lo es, aunque no lo demuestre públicamente y tuviera una experiencia... Lo demuestra poco, Francisco. Lo demuestra poco. Yo sé que lo demuestra poco porque también pasa con el pasado más distante, con el de la historia de la monarquía española. Pero nadie creo que esté dispuesto a repetir lo que España ya vivió en su momento con una segunda república, por ejemplo. Bueno, es optimista, me gusta, me agrada escuchar una voz optimista. Desde aquí a lo mejor, como estamos metidos diariamente en nuestro torbellino, en nuestro laberinto, a lo mejor carecemos de la perspectiva, ¿no? El foco que te da separarte un poco, abrir el zoom del problema y verlo con distancia. Hemos hablado del ambiente social que tú percibes en España. ¿Cuál es el ambiente social que se vive, por ejemplo, en tu país? Donde no se puede vivir ahora mismo. No se puede vivir. Y aquí hay una diferencia fundamental. Hay un abismo en la estructura del Estado. El Estado español existe, tiene una articulación administrativa, local, súper importante. Y eso permite que lo que ha pasado en América no llega acá también, es otra opción que yo veo. ¿Qué pasa en nuestro continente? Lo que tú mencionaste, el caso de Venezuela, antes de hablar de Ecuador. Hablemos de que aquí hay una falla estructural de 2 siglos de republiquetas mal fundadas que dependían exclusivamente de materias primas y que eventualmente iban a dar paso a la explotación de los grandes consorcios internacionales y a la pobreza de la mayoría de la población, que son el campo fértil para que estas ideas de
resentimiento, de venganza, ni siquiera diría de populismo, porque no se trata ni siquiera de eso muchas veces, son ideas realmente de venganza. El indigenismo marxista, por ejemplo, el indigenismo más radical que hay en Ecuador, lo que quiere es que todos los elementos no indígenas, que no sé quién es no indio o quién es indio hoy en día en el Ecuador, salgan del Ecuador. O sea, es profundamente racista. Profundamente además. racista, supremacista, además, si yo utilizaría la Supremacista. palabra, y que no solamente basa sus teorías en cuestiones económicas, sino ya cuestiones raciales. Ellos quieren un país que sea puro étnicamente, sin elementos de origen español o mestizo, lo que sea, y lo han anunciado así públicamente. Por eso lo de Venezuela y lo de Ecuador es el contexto sumamente distinto al español, ¿no? En mi país, ¿qué pasa? Tenemos una fractura histórica, igualmente desde la época de la mal llamada independencia, que ahondó divisiones sociales con un siglo de guerra, que entre el 1808 y 1910, el 80% de la población masculina pereció en campos de batalla, ya sea en guerras civiles o en guerras internacionales o en la misma etapa del periodo de la guerra de independencia, lo que produjo una catástrofe demográfica y económica total, que el Ecuador empezó a levantar cabeza recién en la década de 1950. La deuda inglesa, que fue la con la que Bolívar nos impuso para la independencia, que originó toda la deuda externa, que es el buen lastre económico internacional que tiene el país, la acabamos de pagar en 1975, un siglo y medio después de adquirirla. Y a raíz de eso, hablamos, me gusta dar este contexto amplio de un siglo y medio hasta llegar al 1979, que es cuando salimos de una dictadura y volvemos a la democracia, cuando nos encontramos con un país dividido, completamente dividido socialmente, que había realizado una reforma agraria obligada por el gobierno de Kennedy, por la Alianza para el Progreso en la década del 60, completamente mal implementada, que lanzó o sea, primero que dividió las propiedades, los grandes latifundios de muchos propietarios, llevándolos a la quiebra económica y a la pobreza, muchos de ellos, y también perjudicó finalmente a quienes supuestamente quería beneficiar, que eran los grandes campesinos. Eran los campesinos, de la gran masa campesina, porque le entregaron tierras que no tenían capacidad técnica ni educativa para poder administrar, y finalmente también quebraron y acababan vendiendo esas tierras a precio de huevo a cualquiera, lo que alimentó un cordón de miseria alrededor de las grandes ciudades de Guayaquil y Quito, y que permitió que este fermento marxista en los últimos 40 y pico de años tuviera y fuera creciendo y tuviera el hervidero perfecto, ¿no? Y a raíz de eso es que surge el correísmo como una figura principal dentro de la socialdemocracia de la izquierda ecuatoriana, pero no siendo la única facción. Cuando Rafael Correa subió al poder, subió en alianza con absolutamente toda la izquierda, exceptuando quizá la parte más recalcitrante del Partido Comunista. Toda la izquierda, desde la indigenista marxista hasta la progresista woke, como se dice hoy en día, con ese anglicismo tan nefasto, todos, absolutamente todos, estuvieron en el primer gobierno de Correa, elaboraron la constitución del año 2008, que es una constitución completamente nefasta, asesorada, por cierto, por muchos asesores españoles de extrema izquierda, Claro. y que llevaron, no sé, al paroxismo muchos de los prejuicios ideológicos que tiene este grupo ideológico, ¿no? Es la subversión, diría yo, a mí me gusta llamarla de esa manera, porque lo que es la subversión, ¿no? Tenemos una constitución que habla de 56 nacionalidades indígenas dentro del Ecuador. ¿Cómo nos suena? ¿Cómo nos suena? Nos va sonando. Tenemos un garantismo supuestamente constitucional que permite que la delincuencia tenga vía libre en muchísimos sentidos, y que actualmente nos está pasando a la factura importantemente con el narcotráfico. Claro. Tenemos un presidencialismo que siempre ha existido en el Ecuador, por cierto, exagerado, que permite que no haya un control real, una división real de las funciones del Estado, entre otras muchísimas cosas que acá le suena bastante y le suena al resto del continente. Pero todo eso fue producto de un abono, de un campo de fermentación histórico de 2 siglos, y que los últimos 40 años reventó. Y que actualmente, para concluir la pregunta, quería dar este contexto porque como historiador no me gusta hablar de buenas a primeras, que actualmente está en su peor fase, porque al mismo correísmo se le ha ido de las manos. Entonces ahora tuvieron que adelantar las elecciones con el presidente Lasso, porque tenemos un problema económico social gravísimo con el narcotráfico. Estamos convirtiéndonos en el país más peligroso del continente. Ya mismo nos acercamos a Venezuela, que es actualmente uno de los peores del mundo, con un desastre económico y también con una representatividad política nula del gobierno actual, que supuestamente era
anti todo lo que estamos hablando, anti-Correa, anticorreísmo, pero acabó siendo cómplice de muchísimas de estas políticas y manteniéndolos y haciendo que vuelvan al poder finalmente, porque yo pienso, lamentablemente, que van a ganar las elecciones de octubre. Correa, para que nadie se nos pierda, nadie que a lo mejor no siga el día a día de la actualidad hispanoamericana, Correa, todo el mundo yo creo que sí recuerda a Rafael Correa, que ha sido presidente de Ecuador creo que en 2 etapas diferentes y ahora está fugado, está huido de la justicia, ¿no? Vive en Bruselas, ¿no? O en Bélgica. Es decir, una similitud terrible y siniestra ahora mismo entre Ecuador y España es que son los dos únicos países del mundo cuyo futuro está en manos de dos delincuentes. Exactamente. Exiliados. Uno Puigdemont y el otro, estamos viendo, Rafael Correa. O sea, Correa hay que tenerlo en el fenómeno más amplio del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del más reciente Grupo de Puebla, que son las organizaciones que articulan, digamos, este pensamiento del socialismo del siglo XXI a nivel continental en Hispanoamérica, en Latinoamérica, como me gusta llamarle a mí, Sí. porque estamos compitiendo con una letrina actualmente. Y es lo que las consecuencias lógicas de una ausencia total de una oposición real a este tipo de pensamiento, desde la educación, desde la cultura, hace muchísimas décadas, ¿no? Porque Cuba, y mientras existió la Unión Soviética, hizo un trabajo de penetración cultural sumamente importante en nuestros países. Perdura, La ¿no? educación es plagada por completo por el marxismo, pero desde hace décadas. Entonces, era un poco lógico pensar que esto iba a pasar, porque no hay nadie que contrarrestara esto. En España yo no entiendo cómo es esta situación, pero en Ecuador la absoluta mayoría de la educación universitaria es de izquierda y de extrema izquierda. No hay una sola universidad que se salve, ni siquiera las universidades que supuestamente se fundaron para contrarrestar estas corrientes de pensamiento también acabaron cayendo en ellas. Entonces, la gente que sale de estas instituciones, que son las que después alimentan los partidos políticos, tienen un pensamiento totalmente alineado a esto, ¿no? Y eso fue un objetivo estratégico de la izquierda internacional en el continente desde hace mucho. Bueno, la infiltración gramsciana también fue completamente efectiva. Entonces, el problema es estructural, porque si no hubiera habido Correa, hubiera habido alguien más. Claro que Correa tiene una particularidad terrible por su carisma, por su aceptación absoluta que tuvo en los primeros años de gobierno y por su excelente relación con el resto de movimientos de la izquierda neomarxista en la región, que le permitió alimentar y alimentarse de ellos y alimentar a los demás. Me refiero no solamente con ideas, sino económicamente, apoyando con millones de dólares a Venezuela, aquí a la misma España, a Podemos, por ejemplo, y otras organizaciones similares. Entonces el tema es sumamente complejo, ¿no? Es muy, muy complejo y difícil de abordar desde un solo frente. Aquí en España hemos tenido recientemente a tipos, a individuos como Boric, al que, bueno, muchos califican abiertamente de terrorista. Yo podría fijarme en muchos aspectos, me voy a fijar en uno. Yo como español particularmente estoy hasta lo que se rasca Rubiales, hasta las narices, de tener que pedirle perdón a todo el mundo, al último, aunque sea un terrorista o un criminal marxista que pasa por aquí por no sé qué rollos de hace 500 o 600 años con los que de verdad no me siento concernido, o sí me siento concernido, pero justamente al senso contrario de lo que ellos dicen. Estoy pensando también en otro, porque dejamos muchas veces a México fuera de la ecuación, México por su tamaño, porque México no es solo un país, casi es medio continente, México solo, ¿no? Si a eso vamos. Y hombre, México tiene una estructura que es tremendamente poderosa para bien y para mal en comparación con otros países quizá más pequeños, pero México tiene este enajenado mental a López Obrador, que cada 3 o cada 4 o cada 5 meses, por cierto, bien convenientemente jaleado por algunos sectores vaticanos, ya sabéis, no quiero profundizar en eso, pues el objeto del día. Algún día hablaremos del Vaticano, hombre, porque me está poniendo a mí ya mucho el tema y el actual Papa, antes de que Dios disponga de su vida. AMLO, digo, Ángel Manuel López Obrador, es otro tipo que cada 3 o cada 4 meses inventa un agravio y parece que tenemos todos que arrodillarnos, los españoles, digo, a claro, pedirles perdón. ¿Sigue existiendo esa mitología? Ha penetrado en grandísimas capas sociales en toda Hispanoamérica de que el español fue un invasor, fue un opresor, fue un asesino, fue un tal. Sí, si bien, digamos, el odio a España lo instrumentaliza súper bien la izquierda, no es algo que tampoco lo hayan inventado ellos, no viene de mucho antes, viene de la etapa secesionista, y la izquierda, la derecha, los liberales, los conservadores. Todo el mundo ha odiado a España en nuestro continente, triste y lamentablemente. Mi libro, justamente, Quito fue España, es una
un intento de contrarrestar desde mi trinchera toda esta corriente terrible de 2 siglos. Y en el resto sí, y además con una izquierda militante como la que tenemos, que necesita a alguien a quien redimir constantemente, necesita víctimas, el discurso cabe perfecto y se sigue echando la culpa a España de muchas cosas, porque es más fácil echar la culpa a reyes muertos de hace 500 años o a conquistadores muertos de hace 500 años que a la estructura social política y a los mismos que quienes llevan las riendas de nuestros países actualmente. Porque dicen, claro, España nos saqueó hace 500 años, entonces la culpa es de España, y Andrés Manuel López Obrador o Chávez o Maduro también tiene unos discursos muy parecidos, Sí. o Correa, quien sea. Correa, ¿Sabes qué pasa? Que Maduro ya es que nos reímos de él, porque ya provoca en nosotros hilaridad, ¿no? A nosotros también. Pero bueno, el punto es que no deja de ser peligroso por todas las acciones que llevan adelante, por muy gracioso que sea. El punto es que este discurso actualmente sirve perfectamente a la extrema izquierda subversiva, indigenista en el continente, porque se lavan las manos. El indigenismo y el neomarxismo en cualquiera de sus vertientes, incluyendo el socialismo del siglo XXI, es facilismo ideológico, porque están echándole la culpa a un pasado distantísimo y remoto de los problemas actuales. Entonces es increíble que no haya esta reflexión tan básica en la gente que no se da cuenta sobre esto, porque bueno, dicen España, 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 pero España, estamos separados de España hace 2 siglos. Ya deberíamos de tener la madurez suficiente para haber resuelto nuestros problemas. Estados Unidos en 2 siglos llegó a la luna. Nosotros damos 2 siglos llorando sobre Pizarro, sobre Cortés. Es ridículo. Es ridículo y no sostiene la menor lógica fuera de cualquier hecho real o no, que no fue real todo lo que dicen, pero además si hubiera sido así, ya está, hermano, se acabó. 2 siglos de vida independiente supuestamente y libre de república, yo digo de republiqueta, porque justamente es lo que somos, ya debería haber sido suficiente para superar eso, ¿no? Los ingleses y los estadounidenses se mataron en la guerra de independencia de Estados Unidos. Después Canadá y Estados Unidos también se mataron en una guerra que tuvieron en 1814 con Inglaterra nuevamente. Después se dieron cuenta de que ya había pasado la época de la bronca y se aliaron y han sido una alianza histórica de más de 2 siglos, y el mundo anglosajón entiende cómo debe salir adelante. Nosotros, en cambio, tuvimos esta separación política hace 2 siglos y seguimos hablando de estupideces. ¿Por qué? Porque de esto se alimentan las oligarquías criollas que sirven en su momento a Inglaterra y Estados Unidos, pero ahora están sirviendo a China y no les importa a quién vender su cuerpo al mejor postor. Son prostitutas de la política. Esa es la realidad. Y por eso no les ha importado estar con Chávez o con Correa o con AMLO actualmente en México, ¿no? Detrás de todos ellos, los grandes grupos económicos de nuestros países que no tienen ideología, sino son depredadores, se arriman a quien pueden. A quien pueden. ¿Cuáles son tus proyectos, Francisco? En los próximos, ¿estás preparando algún libro? ¿Tienes algún proyecto de dar alguna conferencia? Tú estuviste, nos confirmabas ahora, ya me contó el profesor Palacios, hablándome de ti, no nos conocíamos, Francisco y yo, que habías estado ya el año pasado en un congreso virtualmente, ¿no? Pero que habías participado en un congreso y en un homenaje que le dieron en Sevilla un grupo de notables historiadores al profesor Stanley G. Payne. Bueno, eres un hombre muy activo, digo, intelectualmente en tu campo profesional. ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? Bueno, hemos venido con mi mujer a sentarnos en España buscando protección internacional. He recibido amenazas de muerte sostenidas a lo largo de mucho tiempo. Me intentaron matar en 2019. Después de eso ya debí haber salido del país, pero uno es un poco loco cuando está soltero. Pero después de casarme las cosas han cambiado radicalmente y por eso estamos acá, porque las amenazas de muerte se empezaron a extender también a ella. Y ahora con todo lo que está pasando en Ecuador hay que tomarse todo muy en serio. En España me quiero dedicar a tener mi familia y a pensar. A vivir. A vivir. Y a pensar lo que Ecuador no me ha permitido mucho tiempo, porque la vida en Ecuador es tan difícil, es tan extrema en muchos sentidos, que te mantiene al día y al filo en cada momento, que no puedes pensar ni dedicarte a hacer lo que quisieras en las ideas. A mí me gusta mucho investigar, leer y por supuesto escribir. Y tengo un par de libros que están a la cola de espera de resolver mi vida en Ecuador. Entonces mi idea aquí es dedicarme a eso. Quiero acabar de escribir un par de libros que ya están empezados. Uno que es una teoría general sobre una posible reunificación geopolítica de los países hispanoamericanos con España a nivel de un bloque geopolítico. El otro es una biografía de un personaje particular. Y yo, por supuesto, sobre historia, ¿no? Sobre historia, que es lo que más me apasiona. Estuve en ese homenaje a Stanley Payne que me invitaron y ahora voy a dar algunas conferencias en España todo este tiempo hasta octubre
El 12 de octubre estaré en la Sociedad de Amigos del País de Cartagena, dando una conferencia sobre la Constitución Histórica de la Monarquía Española en América, en una jornada en Salobreña, en Granada también. Sí. Y después estaré a finales de octubre y en noviembre, otras fechas por confirmar, en otros eventos que ya me han invitado y que tengo que corroborar las fechas y los títulos exactos de las charlas o las conferencias que estaré impartiendo. Pues me alegro mucho, Francisco, te deseamos suerte y ya te digo yo que aquí en España, por complicada que sea nuestra situación en estos momentos, vas a encontrar la tranquilidad que no has tenido durante todos estos últimos años en Ecuador, porque aquí, de momento, Dios no lo quiera y no va a ocurrir, la gente no se mata por la calle, ¿no? Esa situación ya es irreproducible, aunque algunos elementos muy próximos al actual poder socialista, les encantara reproducir ese estado de cosas, pero no se va a reproducir. Hoy, así como llevo muchas semanas muy pesimista con la mansedumbre del pueblo español, por ser suave, hoy, claro, hablando con Francisco o con personas que han sufrido en sus carnes pues situaciones personales y políticas mucho más complicadas en sus países, pues se te quita un poco la tontería en el aspecto en el que dices, pues como aquellos versos de Calderón, o cuando piensas, cuentan de un pobre que un día, o de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Y decía, pensaba si habría otro tan pobre y triste como él, y cuando se dio la vuelta, vio que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Claro, España todavía no está en un punto de no retorno, mientras que si piensas en nuestros hermanos ecuatorianos, en nuestros hermanos venezolanos, en nuestros hermanos colombianos, en nuestros hermanos chilenos, por cierto, un abrazo a los que conforman cada día el diario oficial del régimen, el diario Arriba, que le dedican 200 páginas al 50 aniversario de un golpe de Estado, Francisco, de un golpe de Estado que fue hace 50 años en Chile, ignorando o edulcorando el que se está produciendo aquí. Increíble, terrible, terrible, terrible. Es increíble. Yo lo que quisiera decir, y si ya nos despedimos de entrevista, para lo que menciono siempre, tranquilo. Españoles, España es un gran país, su país es un gran país. A mí me sorprende la ceguera del español hacia su propia grandeza. España ha sido un gigante en la historia, lo sigue siendo a pesar de que está dormida y lo puede ser en el futuro. Así que no duden. Para mí la mayor garantía de que no va a pasar lo que está sucediendo en el continente americano es de esa grandeza oculta que todavía existe aquí y que estoy seguro que se va a mostrar en su mayor esplendor en el futuro. Así que para mí España es tierra de promisión, de esperanza y de muchísimo futuro. Estoy seguro que no me equivoco. No te equivocas, no te equivocas. Francisco, no será la última vez que hablemos. Estoy encantado y agradecido. Muchísimas gracias porque nos hayas concedido esta entrevista. Gracias, te deseo suerte en esas conferencias que has relatado y te pediré que nos las sigas relatando en próximas charlas que tengamos. Gracias también por habernos atendido en esta entrevista. No os vayáis porque hay más cosas. Continuamos en la retaguardia. Bueno, pues después de este impactante testimonio que nos ha dejado Francisco Núñez del Arco, vamos a ir ya a cuestiones mucho más domésticas y no por ello menos importantes. ¿Cuáles son? Sabéis que de vez en cuando nos gusta, porque además, insisto, es absolutamente imprescindible acercarnos a la dramática situación que vive el campo español, que vive el tradicionalmente considerado como sector primario, la agricultura, la ganadería, el campo español y el abandono del mismo que sufre y que se ha visto agravado en los últimos 5 años de desgobierno social comunista. Tengo yo mucho gusto en saludar a mi amiga Milagros Marcos, diputada del Partido Popular. ¿Cómo estás, paisana? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, empezando la legislatura, me decías, Milagros, que trabajando, ¿no? Que es lo que toca en etapas tan inciertas y tan convulsas como la que vivimos. Efectivamente, lo triste es que no esté haciendo lo mismo el gobierno, que es su responsabilidad, porque los ministros siguen en funciones. El sector agrario está sufriendo cada vez más la dejadez de estos 5 años, agravada en los últimos tiempos por la sequía, por un acuerdo y unas ayudas a sequía que son tan sectarias como el gobierno, tanto en presupuesto como en territorio, y por la situación tremenda, ¿no?, que se está viviendo con esa enfermedad que ahora mismo tiene el ganado, que está haciendo que esté muriendo reses día sí, día también, sin que el gobierno dé señales de vida.
de Oye, ningún tipo de sí, respuesta. y está pasando inadvertido en todos los medios. Mira, me agrada que saques ese asunto. Hay muchos medios que no se están haciendo eco de una noticia que tiene desesperados a nuestros ganaderos. Bueno, tiene desesperados porque ven cómo sus animales mueren sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de coordinación por parte del gobierno, ¿no? Que es quien debe abordar las crisis sanitarias, en este caso de sanidad animal. Y es una crisis muy importante que ya está prácticamente en todo el país. Y insisto, el ministro la semana pasada dijo que, bueno, vería a ver si tenía una reunión. Todavía no tenemos fecha, ¿no? Es increíble, absolutamente increíble el abandono, ya no solo con la situación económica que está viviendo el sector, con el recorte en las ayudas de la PAC, con ese impulso a que la PAC lo que financie sean medidas ambientales en lugar de la renta de agricultores y ganaderos, que es para lo que nació la política agraria, esos casi 1.400 millones de euros que han perdido como consecuencia de la inflación, esto también se paga, ¿no? Porque todo es mucho más caro y, sin embargo, las ayudas, lejos de crecer, han decrecido. Las inversiones no se ejecutan, los fondos europeos Next Generation no llegan al sector primario, no llegan al mundo rural, a pesar de ser uno de los ejes estratégicos de la Unión Europea. Las inversiones en regadíos, pues qué vamos a decir, si es que han ejecutado un 8% del total, ¿no? Estamos viendo cómo el último dato de personas ocupadas en el sector agrario dice que hay pues 80.000 trabajadores menos. Es que es una barbaridad. O sea, estamos viendo cómo se está desmantelando el sector productor, que es el que nos da de comer, no nos engañemos, y sin embargo el gobierno está a otras cosas, ¿no? Le preocupa lo justo, pero es que ni siquiera el ministro del ramo, que ya me contarán qué otra cosa tiene que hacer más que preocuparse de su sector, se va de convivencias, ¿no? Con otros colegas en lugar de estar trabajando en lo que tiene que hacer. Otros colegas, te refieres de la Unión Europea. Alcance y contenido, ahora que dices esto, de la manifestación del otro día y conclusiones. ¿Algún resultado concreto o protestar lamentablemente parece que sirve para muy poco? Bueno, lo que ponían de manifiesto en la manifestación todas las organizaciones agrarias, todas, y las cooperativas, más de 6.000 personas que se manifestaron en Córdoba, era cómo el Gobierno de España está aplicando la normativa europea y una flexibilización para que las exigencias que se piden a los productos europeos se le pidan también a los productos que vienen de fuera, lo cual es muy razonable y muy sensato. No tiene sentido que si las exigencias para tratar las aceitunas y el aceite que bebemos y que menudo precio tiene ya, pero no porque al agricultor se le pague lo suficiente, ¿no? Sino porque ha subido el precio. Si las exigencias que se le ponen a otros países para reducir emisiones, para salarios laborales, para evitar determinado uso de productos que pueden ser perjudiciales para la salud, después importamos esos productos y resulta que estos países no tienen que cumplir ninguna norma, pues entiendo que nos perjudicarán igualmente a la salud, que impactarán igualmente en el medio ambiente, porque hasta donde yo sé, la atmósfera no tiene límites ni geográficos, por lo tanto, no se entiende que no se aborde de una forma seria el impacto que tiene la producción de alimentos en otros países cuando estamos importándolos en Europa, ¿no? Eso que está previsto en el reglamento de la Unión Europea, que hemos llamado coloquialmente cláusulas espejo, y en lo que el sector sigue insistiendo porque parece razonable. No solo parecen razonables, sino que en este momento se está viendo cómo las importaciones crecen hasta 3 veces más que las exportaciones. Por lo tanto, nuestra balanza comercial desde octubre del año 2021 ya está desequilibrada, está generando desequilibrio, no porque caiga el volumen del dinero de las exportaciones, porque al subir los precios se mantiene, pero sí porque aumentan los productos que se importan. Si cerramos explotaciones en España, si no controlamos la sanidad de nuestros animales, si ponemos pegas y además apoyamos a que el lobo campe a sus anchas, y luego podemos hablar de este tema, si ponemos limitaciones a la producción, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del impacto ambiental, sin medir
la repercusión que eso tiene en la disponibilidad de alimentos en Europa y en España y permitimos además que lleguen productos de otros países, no estamos beneficiando al medio ambiente porque se va a producir más donde más se contamina y estamos acabando con el sector en España, con el sector productor en nuestro país. Insisto, sin beneficio para nadie más que para los terceros países que no cumplen con estas reglas y que el gobierno tampoco controla en las aduanas, ¿no? Háblame del lobo, Milagros, antes de que te pregunte por la sequía. Yo que soy zamorano y que he conocido la Sierra de la Culebra, tristemente hoy desaparecida o casi desaparecida después de ser arrasada por el fuego, en la Sierra de la Culebra había muchísimos lobos. Tú ibas por allí con el coche o bueno, pues un fin de semana a comer allí al campo y no era infrecuente que te saliera un lobo, ¿no? Que por lo demás es una especie protegida desde hace muchos años, porque desde hace muchos años se nos decía que estaba en peligro de extinción, etcétera, etcétera, pero que sigue suponiendo, en opinión de muchos profesionales del campo, que lo sois y que conocéis muy bien la problemática de la agricultura y la ganadería, que sigue siendo una amenaza para algunas explotaciones ganaderas. Bueno, realmente la estrategia del lobo efectivamente consiguió que el lobo esté protegido, pero se pueda hacer un control poblacional, quiere decir que haya un equilibrio, ¿no? Tal y como marca la directiva europea, entre el crecimiento y la garantía de que no se extingue el lobo y la producción ganadera en extensivo, entre otras cosas porque la ganadería contribuye muy favorablemente al medio ambiente y a la protección de la naturaleza, evita incendios, entre otras cosas, porque acaba con lo que hace es limpiar los montes. Así es. Por ponernos en situación, el momento previo al gobierno socialista que tenemos en este momento, lo que estaba haciendo el gobierno del Partido Popular es extender el modelo de control del lobo que estaba cumpliendo con la directiva europea al norte del Duero y que había conseguido que creciera el número de lobos, pero que se mantuviera el equilibrio en convivencia con la ganadería, lo ha anulado. Y lo que ha hecho es que el modelo del sur del Duero, que es aquel modelo en el que no se podía controlar, no se podía cazar, los lobos crecían exponencialmente, que ha resultado que ese modelo pues no solo no ha permitido el crecimiento de lobos, sino que había un volumen exponencial de ataques. Por dar un dato, el 80%, donde había un 80% de los lobos, solo había un 20% de los ataques. Y sin embargo, con el 20% de los lobos en el sur del Duero, era el 80% de los ataques. Es decir, que donde se controla la población del lobo, se garantiza la pervivencia del lobo y la convivencia con la ganadería. Lo que estaba haciendo el Partido Popular es extender ese modelo que había funcionado en el norte del Duero al sur del Duero. Esto lo permite la directiva Hábitats, que además plantea que puede haber este tipo de actuaciones cuando hay que garantizar la vida en el mundo rural por problemas sanitarios, por problemas de seguridad en las carreteras. ¿Qué hizo el gobierno socialista? Justo lo contrario. Sin ningún dato que lo avale, sin ningún criterio más que el ideológico, extender el modelo fallido del sur a toda España. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que el número de ataques han aumentado exponencialmente durante estos años. Nosotros lo hemos llevado a la Comisión, al Parlamento Europeo, se ha hablado, los consejeros han hablado con el comisario europeo, se han llevado los datos reales que no coinciden, que no son los que envió el Gobierno de España a la Comisión Europea y en este momento hubo varios países que hicieron lo mismo, que también lo llevaron al Parlamento Europeo, a la Comisión, al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Planas votó en contra del sentido común, porque creo que esto es sentido común, garantizar la convivencia es razonable. Del Parlamento Europeo salió con apoyo amplio y en este momento la Comisión Europea está valorando exactamente lo mismo que ha valorado y que proponía el Partido Popular hace 2 años. Justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de España. En este momento, la Comisión Europea, viendo el riesgo y el peligro que está suponiendo el aumento exponencial y descontrolado del lobo en todo el territorio,
lo que ha pedido es información a todo el que quiera ofrecer esta información. Lógicamente, las comunidades autónomas lo ofrecerán, las organizaciones agrarias lo ofrecerán. Estoy segura de que las asociaciones ecologistas también. Pero yo lo que espero es que de todo esto salga un criterio realmente técnico. En este momento en España se está incumpliendo la Directiva Hábitats, porque no se dan las circunstancias para que se prohibiera el control del lobo en todo el país. Está creciendo de tal modo que, bueno, el número de ataques es un 20% superior, la ganadería está desapareciendo, con eso el aumento de incendios, de riesgo de incendios, porque no sé, el de accidentes de tráfico, pero bueno, como los datos lo avalan, los datos avalan que con rigor técnico, cómo estaban actuando las comunidades autónomas, allí donde hay un control por parte de la administración del crecimiento de la población, el lobo pervive, crece, aumenta el número de manadas, pero de una forma racional. No medir, no dejar que el medio ambiente se desarrolle a su libre albedrío no es conservar el medio ambiente. Y eso es lo que en este momento la Comisión Europea, de aquí al día 22, hay plazo para presentar este tipo de información y a partir de ahí, lógicamente, pues se seguirá avanzando. Pero es importante el hecho de que que la Comisión Europea esté planteando en los mismos términos que el Partido Popular el control y la protección del lobo y la pervivencia y su convivencia con la ganadería. Es importante que, a pesar de que el gobierno del Partido Socialista votó en contra de que esto se hiciera, hemos dado un paso importante para que se avance al menos y que sepan cuál es la información real del país. Sequía, Milagros. Hablamos siquiera unos minutos de sequía. Está lloviendo mucho en las últimas semanas, de forma como siempre en septiembre, por lo demás todos los años ocurre igual y pasa lo mismo. Como siempre que ocurre igual y pasa lo mismo, pues tenemos danas, antes los llamábamos gotas frías, llueve a lo bestia. Disculpad hoy la voz, hasta ahora no lo he dicho, pero la tenemos un poco, creo que es evidente, ¿no? Debe ser fruta del tiempo. Digo, está lloviendo desordenadamente y a lo bestia, lo cual no empece para que en España sigamos teniendo un grave problema de sequía. Medidas gubernamentales al respecto ni están ni se las esperan. Bueno, pues efectivamente la sequía cada vez es un problema más serio, siempre lo ha sido, ¿no? Lo que es cierto es que el gobierno pues no actúa como debe, ni con carácter preventivo ni con carácter paliativo cuando ocurre. Con carácter preventivo, lo razonable es que la gente sepa, ¿no? A qué atenerse cuando tiene un problema de sequía y pierde la cosecha. No que el gobierno esté sacando medidas arbitrarias, ¿no? Como hemos visto este año durante la primavera, cuando la sequía en una zona de España se mide de una forma y en otra se mide de otra en función del gobierno, del color político del gobierno que corresponde. Cuando hay sequía en una ganadería en Castilla y León del mismo calibre que la puede haber en una comunidad autónoma socialista, resulta que por animal se paga hasta 5 veces menos, lo cual, bueno, no sé, yo creo que las vacas de unas comunidades autónomas y de otras tienen los mismos problemas, ¿no? Cuando no hay agua y las mismas necesidades cuando no hay agua. Tampoco con carácter preventivo, y es de sentido común, ¿no? Si no tienes dónde acumular el agua cuando cae, no lo puedes utilizar cuando se necesita para nada, ni para beber, ni para energía, ni para regar, ni para nada. Y resulta que el gobierno ha paralizado totalmente con los nuevos planes hidrológicos las inversiones que estaban previstas para que haya una regulación hidrológica adecuada a las necesidades que tiene el país. Francia está aprovechando los fondos europeos para construir hasta 16 embalses. Portugal está aprovechando los fondos europeos para atacar la sequía con una red de riego y hasta 15 embalses. España no solo no está invirtiendo en embalses, sino que está revisando los que ya había para ver si tienen que mantenerse o se tienen que eliminar. Ya están eliminando bastantes presas, ¿no? Por lo tanto, la prevención no existe, hay dinero europeo, hay preocupación europea por este problema, pero España no está tomando medidas. Y lo que planteábamos desde el Partido Popular, y ya registramos antes de que se convocaran estas elecciones, registramos en el Congreso una proposición de ley para apoyar al sector agroalimentario como sector estratégico que es, y ahí lo que se planteaba era que hubiera con rango de ley un paquete de medidas importante que diera seguridad al sector cuando se dan circunstancias complicadas, como puede ser la sequía, como pueden ser las fluctuaciones de los mercados, un seguro agrario que dé respuesta real a los problemas que están teniendo en este momento,
añadido a él un seguro que permita también cubrir las fluctuaciones en los mercados. Estamos viendo como cada vez son más variables, ¿no? Estas fluctuaciones y hay incidencias que en este momento no tenemos conocidas. Pero para todo esto hace falta que todo lo que se va planteando tenga detrás un ministerio fuerte, un gobierno que piense en la gente, ¿no? Y que piense en el que se tiene que levantar cada día para dar de comer a los animales o para cultivar la tierra a pesar de no tener agua, de todas las prohibiciones que se le ponen, de los recortes en las ayudas de la PAC, de los recortes y de las arbitrariedades en las medidas que saca el gobierno que no saben a qué atenerse. No es de extrañar, insisto, en que cada vez haya menos personas en el campo, 85.000 ocupados menos es el último dato, también consecuencia de la maravillosa reforma laboral de la que presume la señora Díaz, ¿no? Al final, si hay menos gente trabajando porque no es rentable, dependeremos también de otros parámetros. Creo que debiéramos haber aprendido algo, ¿no?, de la dependencia energética como para garantizar la pervivencia del sector productor. Los ministros de la Unión Europea han reaccionado. De hecho, esta semana ya están saliendo medidas, no solo el tema del lobo, sino que han salido medidas diciendo que hay que valorar el impacto que tiene la regulación sobre la soberanía alimentaria europea. Hace tiempo que lo dijo también el presidente Macron, ¿no? Vamos a parar y dejar de regular hasta que ver el efecto que tiene la regulación, que ya está aprobada, que no es poca. Bueno, pues parece que las noticias que van llegando estos días van en ese sentido, es decir, en aplicar el sentido común y no la imposición por la imposición. La sostenibilidad, avanzar en sostenibilidad está bien, pero siempre que tengamos claro que para eso no hay que perder ni rentabilidad ni competitividad, porque si no, ¿qué vas a sostener, ¿no? Si desaparece el sector no hay nada que sostener. Por lo tanto, sostenibilidad ambiental bien, pero sin perjudicar ni un ápice la rentabilidad ni la competitividad de las explotaciones y de la producción de alimentos en España. Mucho trabajo por delante en el sector del que te ocupas tú, dentro de tu trabajo político, que es el sector de la agricultura y de la ganadería del campo español. Termino con una genérica muy rápida, Milagros. Para quienes nos vean en tiempo real, hoy es martes 12 de septiembre, quedan exactamente 2 semanas, 14 días, para que el líder de la fuerza política más votada, Alberto Núñez Feijóo, se someta a la confianza de la Cámara, con el fin de ser investido como presidente del gobierno. Déjame una brizna de esperanza entre todos estos días de marasmo y de pesimismo y de depresión generalizada, que me dan ganas, ojalá tuviera ni un ápice yo de su genialidad, de poder firmar algún artículo similar al celebérrimo de Francisco Silvela, España es impulso. Bueno, pues como estamos impulso, déjame un titular para la esperanza, de aquí a 14 días. Bueno, ya sabes que yo siempre apelo al sentido común y creo que el presidente Feijóo lo ha dicho claro, ¿no? No va a gobernar a cualquier precio. Va a anteponer siempre los intereses de España y de los españoles y la Constitución. Por lo tanto, creo que quien quiera que se subaste España o que se gobierne con atajos y con chantajes, pues votará en contra. Quien no quiera, quien quiera un presidente que ni acepte subastas, ni acepte chantajes, ni vaya por atajos para gobernar y que pueda gobernar con la cabeza alta para defender a todos los españoles y trabajar en aquello que les preocupa sin privilegios para nadie, pues lógicamente apoyará la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que ha sido quien ha ganado las elecciones. No nos olvidemos, es la primera vez en la historia de España que se plantea, en la historia democrática, que se plantea una cosa así, porque bueno, pues el personaje así lo quiere. Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular, diputada por Palencia, especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura y de la ganadería, mujer que se lleva años dejando la piel políticamente por la mejora de nuestro sector primario. Te envío un abrazo y charlaremos en los próximos días, a ver qué va ocurriendo y sobre todo ya cuando eche a andar la nueva legislatura de una forma práctica y efectiva, pues seguiremos hablando y seguiremos viendo cuestiones que preocupan mucho a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Cuídate y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos vosotros. Un saludo. Gracias, Milagros Marcos. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí la retaguardia de este martes 12 de septiembre. Si os quedáis unos minutos en Generación Euro, tendremos una interesantísima charla con Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, y después hablaremos un poquito de bolsa, de la situación actual de los mercados financieros y también de bueno, pues algunas cuestiones. Hoy nos vamos a poner el birrete profesoral y vamos, no con el ánimo ni ser jactanciosos, ni mucho menos tan jactanciosos de decir que os vamos a dar una masterclass, pero bueno, vamos a hablar un poco de conceptos que tienen que ver con la operativa diaria de los mercados financieros y que espero que os puedan interesar con mi gran amigo y uno de los mejores analistas financieros de España, con Carlos Ladero. Si os quedáis dentro de unos minutos al arranque de Generación Euro y os quedáis ya todo el programa, no os lo perderéis. Si os lo perdéis, pues bueno, pues eso, pues no lo podréis contar. Hasta ahora mismo.